Por si no quieres tener que ver video tras video, aquí tienes la primera recopilación del canal, espero que lo disfrutes. Top Shaders para la 1.21. Conozcamos muy brevemente los Add-in Shaders. Los sombreadores que por cierto ya tienen un videito por acá en el canal. Los Add-in son de los pocos sombreadores animados que hay dentro de esta comunidad, que se tiene una saturación ambiental bastante alta, además de unas nubes animadas muy lindas que hacen juego con todo lo que nos ofrece este sombreador. Uno de los detalles que más me llamó la atención de los Add-in son definitivamente sus aguas. Las aguas de este shader es una combinación entre lo más realista que tenemos en Minecraft y lo más animado que tenemos en una textura, dándonos como resultados un invento increíble. Los Add-ins, además de todo lo mencionado, contará con una compatibilidad demasiado baja, ya que únicamente los vamos a poder correr en móviles Android. La ventaja de este puntito es que el rendimiento del juego en general mejorará tanto que los Add-ins los vamos a poder correr en cualquier dispositivo sin ninguna clase de problema. Pues los Moose Bros son los sombreadores más realistas que hay para Minecraft Bedrock a la fecha. Estos cuentan con una calidad de nubes bastante parecida a las de los GSS. Sin embargo, en este sombreador están más grandes y más dispersas por todo el cielo, por lo que no será para nada un plus dentro del rendimiento del juego. Los Moose Bros también cuentan con un agua que te dejará boquiabierto. Al igual que los colores, es la más completa que tenemos en Minecraft Bedrock, ya que además de tener reflexión, cuenta con detalles, con movimientos físicos y además unos ondeos y colores que miren, ustedes mismos saben que no han visto esto por ahí en ningún otro canal. Los colores que tendremos dentro del mundo también serán un poco similares a los que tenemos en Minecraft Java, por lo que no hay mucho más que explicar. Acá estamos hablando de los Bicubic en su versión 3.4. Esta versión de los Bicubic viene tan recargada que únicamente lo vamos a poder correr en móviles de medianas y altas prestaciones debido a la gran cantidad de detalles que nos viene a presentar. Para iniciar tendremos una paleta de colores tipo Java bastante genial. No estaremos sintiendo para nada que estamos jugando en Minecraft Bedrock debido a la combinación de colores que tenemos aquí. Estos además cuentan con unas nubes wow, literalmente, ya que son demasiado realistas, además de contar con un movimiento cíclico que no dará nada de lag. Los Bicubic también tendrán un agua que se iguala con su cielo, ya que será demasiado realista, reflectando todo lo que tengamos en los cielos y dando un detalle demasiado alto, y que vuelvo y reitero, es idéntico a Minecraft Java. Y por último, y para no darles más spoilers, contaremos con minerales brillantes. Dime qué más esperas de un sombreador de Minecraft Bedrock. Esto es lo más top que vas a poder instalar. Los GSS No Light son definitivamente la cebolla. No es solo por la gran cantidad de detalles que este trae, sino que también será capaz de correr en algunos móviles u ordenadores de no muy altas prestaciones, a pesar de contar con una versión light. Para iniciar, tanto el cielo como las aguas están en perfecta armonía, donde contaremos con las mismas nubes tipo vanilla pero realistas, y su agua reflectará no solo las nubes, sino su movimiento durante todo el día. Esta además compartirá esta reflexión con una cantidad de animaciones y movimientos bastante bonitos. Tal cual como con la versión light, los GSS tendrán ese pequeño factor de afectar la entidad o mob que se encuentre de frente a la luz, por lo que será una completa aventura utilizarlo dentro de servidores, realms o mundos de nuestros amigos. A diferencia de la versión light, los GSS normales sí contarán con movimiento de hojas, que por cierto no produce una mierda de lag. La calidad que tiene este sombreador no me alcanza para describirla en un minuto de review, por lo que te recomiendo que si tienes un móvil u ordenador medianamente bueno, pruebes este sombreador ya mismo. Créeme que te encantará. Párense para conocer los New VX, que son uno de los sombreadores más utilizados actualmente en Minecraft Bedrock. Pues estos, además de tener detalles impresionantes, también nos dan la posibilidad de que los podamos correr básicamente en cualquier móvil, no importa si es un gama alta o gama mierda. E igualmente no tendremos ninguna clase de problemas a la hora de la multiplataforma, ya que el creador ha lanzado diferentes y optimizadas versiones para Android, iOS y Windows. Por lo tanto, cada usuario tendrá la posibilidad de correrlos sin el mayor de los problemas. El overworld de los Newbie es del de un sombreador top, pues tenemos todas las características del Minecraft Vanilla, pero con incorporaciones y toques de shaders de Java. Uno de los detalles es el agua. El agua de ese sombreador no es una de las que tiene más detalles extravagantes, movimientos y colores fuertes. Muy por el contrario, no cuenta con muchos detalles. Es más bien básica respecto con todos los shaders de Minecraft Bedrock. Y a pesar de que hay muchas más cosas en el overworld, como un cielo súper optimizado, minerales brillantes y movimiento de hojas, los detalles impresionantes que harán que todos queden impactados, suenan.
El end de los newbie siempre nos ha acostumbrado a una calidad inigualable, ya que cuenta con un cielo impresionante y una combinación de colores brutal. Y honestamente es mejor utilizarlo que verlo, por lo que te invito a que vayas ya mismo y lo descargues. Créeme que es un sombreador que vale demasiado la pena. Todos hemos soñado con utilizar RTX en Minecraft Bedrock, pero ¿qué me dirías si te comento que ahora es posible? Déjame presentarte los Grand Shaders, los primeros sombreadores beta RTX que nos agregan sombras dinámicas y efectos realistas. Pero comencemos desde el principio. Este sombreador es compatible con todas las versiones de Minecraft 1.20, y si por cosas de la vida ya te encuentras en la 1.21, también está funcionando correctamente. Desde que entramos a nuestro mundo vamos a notar un gran cambio en la saturación y contraste de todo nuestro juego, pues los Grand tienen una capa de colores más bien sobria que trata de asemejarse mucho a los sombreadores que tenemos en Minecraft Java. Otro punto muy importante es que se tomaron muy en serio lo de las sombras, ya que a pesar de no ser sombras dinámicas ni mucho menos moverse con las diferentes fases del sol, sí contamos con unos colores saturados y muy bonitos por aquí. Cuando nos encontremos en un bioma de bosque sí vamos a poder observar lo genial que es este efecto. El punto más importante de este sombreador es que cuando saquemos las antorchas y las coloquemos en cualquier lugar, vamos a observar que tienen una reflexión de colores muy similar a los de los sombreadores gamas altas e incluso algunos RTX de Nvidia. Esto se debe a que hace que el brillo dentro de la misma antorcha sea mucho más alto, difumina los colores de esta y además de todo agrega unos efectos de luz muy extraños pero bonitos que cambian completamente nuestra experiencia de juego. Algo importante que debes de tener en cuenta es que este sombreador no modifica en nada la cantidad y calidad de iluminación que traen por defecto las antorchas. Por el contrario, cuando nos encontremos en minas o lugares oscuros observaremos que tiene una leve mejora en los colores que transmite. El cielo de este sombreador es épico, pues modifica las nubes del Minecraft agregándoles un movimiento más rápido y un cambio de estructura completa, pues a pesar de que siguen siendo nubes vanilla, ahora son más grandes y con un aspecto un poco diferente. Otro punto muy importante y que estaba olvidando mencionarles es que el agua de este sombreador no es la más bonita del mundo, pero tampoco está del todo fea, pues esta ahora nos brinda un nuevo modelo con reflexiones diferentes y unas animaciones que no me gustan del todo, pero que sí cambian mucho la forma en la que nosotros jugamos Minecraft. Con respecto a la optimización, este sombreador lo podemos correr en cualquier dispositivo, sea gama media, baja o alta. Tiene una optimización increíble y según el creador, con el paso del tiempo piensa agregar mejoras para tener mejor iluminación diferida, además de ser compatible con la mayor cantidad de dispositivos posible. Shaders MC Pack de calidad. Llegaste al lugar correcto. Los Eternal Shaders son unos sombreadores viejos dentro de la comunidad, pero que no podía dejar pasar esta oportunidad para presentártelo. Además de que te tengo una gran sorpresa. Esta es la versión de paga directamente del Patreon del creador, por lo que estoy seguro que te va a encantar. Este sombreador, al igual que todos los sombreadores MC Pack de Minecraft Bedrock, tienen una compatibilidad con gran parte de dispositivos, por lo que lo vamos a poder correr en consolas, Windows, iOS y Android sin ningún problema. Además de que por su optimización lo podemos correr hasta en un gama mierda. Pero para iniciar a conocerlo, la iluminación de los Universal es la misma que tenemos en el Minecraft Vanilla. Lo único diferente que tenemos aquí es que ahora tenemos un fog al fondo que dependiendo de tu nivel de renderizado va a ser más o menos visible. También contaremos con un cielo tipo realista que no da absolutamente nada de lag. Igual no es que tenga muchos detalles en las nubes. El agua de estos Eternal es quizás lo que necesitabas ver para descargarlo, pues estos ahora, además de la alta calidad que debemos de esperar por ser un sombreador de paga, también contará con movimientos dentro de esta agua. Y es una sorpresa contar este detalle, pues gran parte de los sombreadores MC Pack agregan el mismo agua con el mismo nivel de detalle en todos los sombreadores. Y para finalizar, la noche es la en cebolla. Son pocos los sombreadores que tenemos así en Minecraft Bedrock. Si eres un jugador de Minecraft Bedrock, sí o sí debes de tener los Universal Shaders.
Estos son unos sombreadores MC Pack que modifican muchas texturas del juego para ofrecernos una experiencia lo más parecida con shaders posible. Eso lo vamos a poder notar de primeras en sus cielos, pues estos ahora tienen unas nubes realistas con un sol y una luna de muy alta calidad que le brinda una atmósfera muy agradable a nuestro juego. Otro dato importante de los Universal es que cuentan con la opción de poder habilitar o deshabilitar un arco iris en el cielo, lo que puede arreglar mucho la atmósfera del juego o definitivamente ser una cagadota. Esto lo podemos habilitar y deshabilitar desde el menú principal del juego. Además, estos Universal cuentan con una iluminación profunda dentro de algunos bloques del juego, lo que nos permite darle un uso más decorativo a estos bloques mientras tenemos un shader instalado. El agua de estos Universal es muy bonito a pesar de las limitaciones gráficas con las que cuenta el motor gráfico de Minecraft. Y lo más importante y la razón por la que debes de instalar ya este shader en tu teléfono, consola o PC es definitivamente por su Nether. El Nether de estos Universal es de lo mejor que vamos a tener en las próximas semanas. Esto se debe a que el creador movió la capa de colores de cada bioma que se encuentra en el Nether y lo ajustó de tal forma para que cada lugar que decidamos explorar sea una verdadera experiencia. ¿Buscas un shader suave, optimizado y que puedas usar sin necesidad del Minecraft Patch? Conozcamos los Realismos Graphics. Estos son unos sombreadores muy básicos que solo agregan unos cuantos aspectos y casi que mejoran un 50% la optimización de todo nuestro juego. Para iniciar, este tiene un cambio muy suave en los cielos de nuestro juego, ya que a pesar de no tener muchas nubes esparcidas por el mundo, tiene un estilo realista suave que no interfiere mucho con la experiencia de nuestro mundo. Además, las noches de ese sombreador son espectaculares, pues siguen conservando el mismo nivel de nubes, pero ahora combinado con unas estrellas por el cielo que nos pueden dar tomas muy épicas. Lo Realismo también tiene un efecto vibrante dentro de alguno de sus bloques iluminadores, y este efecto tiene una diferencia muy grande en comparación con los Universal o los Eternal presentados anteriormente, lo que da mucha exclusividad a este sombreador. Son pocos los efectos, pero mucho el cambio que podemos tener dentro de nuestro juego. Si no te gustó este, quizás sí te gustará otro que tiene un efecto más animado en el juego. Han regresado uno de los mejores sombreadores a Minecraft Bedrock. Hoy conocerás a profundidad los Solar Shaders. Este es quizás el sombreador que más he visto que me piden tanto en mi canal principal como por aquí en el secundario. Y con esta reciente actualización ya sé por qué. Primero que nada, este cuenta con dos versiones, el Showcase y el Aesthetic. Para no profundizar mucho con la Showcase, lo único que se debe de tener en cuenta es que esta no tiene cambios diferenciales con respecto al Minecraft Vanilla, pues era un sombreador básico encima del Minecraft, pero que modifica ciertas partes. Lo más llamativo aquí, su end. Pero la versión que hizo que me descargara esta versión son los impresionantes Aesthetics. Estos ahora tienen un cambio muy grande desde que entramos a nuestro Minecraft, pues ahora contamos con unos colores pasteles por todo el juego. Además de todo, si tenemos la suerte de iniciar el mundo con una vista al amanecer, notaremos que los Solar cuentan con unos efectos espectaculares que prácticamente solo se ven en Java.
A pesar de que el agua no cuenta con tantos efectos, siento que es lo mejor que pudo haber hecho el creador, pues de esta forma podemos correr la versión Aesthetic en un amplio número de dispositivos diferentes. Un detalle esencialmente importante es que este sombreador contará con minerales brillantes de muy alta calidad, pues este hace una fiesta de colores cuando nosotros entramos dentro de una mina bien oscura, y este detalle, como en cualquier otro shader, da muchas ganas de usarlo realmente. Algo que no me gustó mucho de esta versión es que las sombras que emiten los bloques son muy suaves. Esto sé que lo hacen para darle una inmersión más suave a las sombras. La noche de estos sombreadores es espectacular. Tal cual como dentro de las minas, en las noches tendremos auroras boreales, estrellas fugaces, una luna personalizada y un montón de cosas nuevas. Ahora sí no da tanta pereza salir a cazar monstruos en la noche para farmear un poquito de experiencia. El Nether de los Solar tampoco fallará, pues ya que además de tener modificaciones para cada bioma, ahora también contaremos con efectos brillantes similares a las minas del Overworld. Y este detalle me encanta porque hasta ahora la única herramienta que nos permitía gozar de este gran cambio eran los sombreadores PBR, y ahora prácticamente cualquier persona lo puede correr. El End, bueno, es lo mejor que van a ver hoy.